17 años y lastimosamente no pudimos celebrarlo como otros años, pero la alegría en el corazón siempre está latente. Sí, así es. Excelente, excelente. Muchas gracias, hermano Patrocinio. Hermano José Miguel. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven a través de estas redes. Estamos bien emocionados, podríamos decir, por la fecha que estamos el día de hoy, 13 de junio de 1903, una fecha muy memorable y emblemática para la iglesia, para todos los miembros de la Iglesia Dios de la Profecía. Así que, hermano, es una bendición poder llegar hasta sus hogares o donde ustedes se encuentren y poder compartir este tiempo que esperamos sea ameno y podamos disfrutar acerca de los diferentes temas que se estarán desarrollando. Así que gracias, hermano, por hacerme partícipe y tener el privilegio de compartir esta pantalla con nuestro hermano, el licenciado Patrocinio, y nuestro hermano Joel Contreras. Así que Dios les bendiga y sigamos adelante. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hoy me encuentro en la iglesia en Chihuahua. Es donde pastorean mis suegros. Por una necesidad tuvimos que venir para acá con mi esposa. Usted sabe que lo recomendable es no salir de casa, pero estamos acá y me vine al templo. Los hermanos aprovecharon también tempranito. Algunos hermanos vinieron a hacer limpieza y pusieron un cartel, no sé, por ahí se ve de los 117 años. Y desde la mañana querían hacer alguna fiesta, pero la recomendación era que no se reunieran, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no podemos hacer ninguna fiesta, pero qué bueno por eso. Yo pienso que, de hecho, alguna de las cosas que podemos hacer el día de hoy es hablarle a nuestra familia sobre nuestra identidad, ¿verdad? Que en el devocional, el altar familiar que se hacen todos los días, el día de hoy podría hacerse y de esa forma poder celebrar y conmemorar, ¿verdad? El sentir acerca de nuestra identidad. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Patrocinio García para que inicie con su exposición y luego el hermano José Miguel Ramos. Posteriormente vamos a tener la ronda de preguntas y si usted desea pronunciarse, hacer un comentario o alguna pregunta sobre los temas que nuestros hermanos van a abordar, sería excelente para que se pueda enriquecer este tema. Compártalo en sus muros de Facebook e invite también a otras personas para que puedan escuchar este conversatorio que sin duda alguna será de bendición para todos. Adelante, hermano Patrocinio, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermano Joel. Me han invitado para que comparta en relación con la declaración de fe de nuestra iglesia. Y a manera de introducción, debo comenzar diciendo que la Iglesia de Dios de la Profecía reconoce o tiene dos tipos de criterios. Unos criterios que son de fondo y unos criterios que son de forma. Los criterios de forma son asuntos periféricos de la fe, es decir, asuntos que no definen a la persona necesariamente como cristiano evangélico. Es decir, pueden ser asuntos culturales o modo litúrgico que no te definen como cristiano evangélico. Por ejemplo, la forma de orar. Algunos oran de pie, otros oran de rodillas, otros van al altar. Como quiera que sea que uno lo haga, no te distingue como cristiano evangélico. Lo otro es si aplaudimos o no aplaudimos en el templo, igualmente no nos define como cristianos evangélicos. Decíamos, estos son criterios de forma, pero también hay criterios de fondo. Y esos criterios de fondo son aquellas cosas que no se pueden cambiar.
Es decir, son los absolutos reconocidos no negociables. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Si uno no acepta la doctrina de la Trinidad, entonces ya no es cristiano evangélico. Si otra de las doctrinas es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Negar la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo lo constituye a uno en sectario. Lo mismo podemos decir de la deidad y personalidad del Espíritu Santo, etcétera. Estos, decíamos, son los criterios de fondo, los criterios que no se pueden cambiar, que no se pueden negociar. Y cuando estamos hablando de la declaración de fe de la iglesia, estamos hablando precisamente de esos criterios que son criterios de fondo. ¿Por qué es necesario abordar el tema de la declaración de fe? ¿Por qué? Porque a mi parecer, es de una gran importancia en nuestros tiempos, a nivel general, a nivel de la iglesia, estar bien claros de lo que creemos y defendemos como doctrina fundamental. De manera que es importante la declaración de fe. Tenemos que saber entonces, tenemos bien claros de lo que creemos. En segundo lugar, porque la iglesia del Señor, nuestra iglesia, necesita todavía ser edificada, y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 13 al 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De manera que la declaración de fe tiene una gran importancia. Nos ayuda en nuestra madurez espiritual, nos da estabilidad, hace que la iglesia vaya hacia adelante madurando y que llegue a la unidad de la fe. En tercer lugar, la declaración de fe tiene una gran importancia por los fuertes vientos de herejía que soplan sobre la iglesia, los cuales pretenden dividir y seccionar la grey del Señor. El apóstol Pedro escribió en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, estas palabras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y agrega el apóstol Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de la fe, mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que estas son las razones por las que debemos tener una declaración de fe que nos guíe. Y la declaración de fe es cabalmente la esencia de las doctrinas o de dogmas como la columna vertebral de la iglesia. Una cosa es la declaración de fe, una cosa son las doctrinas fundamentales de la iglesia y otras cosas son las prácticas de la iglesia. Las prácticas de la iglesia pueden ser negociables, pero la esencia, los dogmas, las doctrinas fundamentales, esas no se negocian. Y yo quiero compartir, más bien quiero leer la declaración de fe de la Iglesia de Dios de la Profecía. La declaración de fe es la que aparece en la revista Ala Blanca. En la segunda hoja aparecen en letras pequeñitas. No quiero averiguar por qué aparecen letras pequeñas, pero ya aparece la declaración de fe que les voy a compartir.
Dice la declaración de fe, la iglesia de Dios de la profecía tiene sus raíces en la iglesia establecida por Cristo y bautizada en Pentecostés. Creemos en la autoridad profética y apostólica de la Biblia como la palabra inspirada, infalible e inequívoca del Dios Trino y en su autoridad única en materia de fe, prédica y práctica. Afirmamos que Jesucristo es Dios encarnado y consubstancial con el Padre, que nació de una virgen y vivió sin pecado. Creemos en su poder, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección corpórea, su ascensión al Padre y que vendrá por su iglesia. Creemos en su reino milenario y eterno. Creemos que Él, con la participación del Espíritu Santo, es el único medio disponible al pecador para reconciliarse con Dios. Afirmamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que ésta, su cuerpo, es llamada a ser santa y sin mancha, a andar como Él anduvo, en amor, humildad, tolerancia, obediencia y misericordia. Creemos en la unidad de los creyentes, en la realidad del cielo y del infierno, en la resurrección de los salvos para vida eterna con Cristo y de los perdidos para condenación eterna. Lo que procede ahora en este diálogo es hacer un análisis de esta declaración de fe. Yo en breve voy a intentar hacer un análisis. En esta declaración de fe encontramos dos cosas. Número uno, lo que somos. Y número dos, lo que creemos. Las primeras palabras de la declaración de fe, esas que leíamos, la iglesia de Dios de la profecía tiene sus raíces en la iglesia establecida por Cristo y bautizada en Pentecostés. Así que, aunque como hemos sido enseñados en nuestro contexto, la iglesia del Señor fue organizada cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles. Pero el bautismo de la iglesia no vino sino hasta el día de Pentecostés, que se registra en Hechos capítulo 2. Y fue precisamente el bautismo del Espíritu Santo el suceso que hizo de la iglesia un organismo funcional. De manera que, de acuerdo con nuestro punto de vista, si el llamamiento de los apóstoles marca el inicio de la iglesia como cuerpo organizado, Hechos capítulo 2 marca el comienzo de la iglesia como cuerpo operativo por el derramamiento del Espíritu Santo ese día de Pentecostés. Antes de la ascensión, el Señor Jesucristo prometió que los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo. Eso se los prometió en Hechos capítulo 1, versículo 5. Ciertamente, la palabra bautismo como tal no aparece en Hechos capítulo 2, pero está muy claro que en Hechos capítulo 11, versículo 15 al 16, el bautismo ocurrió por primera vez ese día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Ahora, lo interesante aquí es que según el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 13, el bautismo coloca a las personas en el cuerpo de Cristo, diciendo que el cuerpo de Cristo es la iglesia, de acuerdo con Efesios 1, 22 y 23, la iglesia, cuerpo de Cristo, como cuerpo funcional, comenzó cuando los primeros discípulos ya habían sido llamados. Fueron bautizados en Hechos capítulo 2. Este suceso los llenaría de poder para ser testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos de señalar también que, así como lo prescribe nuestra declaración, lo que nace con esos sucesos, el llamamiento de los 12 apóstoles y el bautismo del Espíritu Santo, no es la Iglesia de Dios de la Profecía Universal como organización, como con personería jurídica, con supervisores nacionales e internacionales, etcétera. Porque sabemos que nuestra iglesia nace el 13 de junio de 1903. Pero
Al igual que otros grupos cristianos evangélicos, la Iglesia de Dios de la Profecía tiene sus raíces, así como dice nuestra declaración de fe, tiene sus raíces en la Iglesia, establecida por Cristo y bautizada en Pentecostés. Eso la hace una iglesia cristiana evangélica. Ahora, respecto de lo que creemos, se dice en nuestra declaración de fe, creemos en la autoridad profética y apostólica de la Biblia como la palabra inspirada, infalible e inequívoca del Dios Trino, y en su autoridad en materia de fe, prédica y práctica. Tratando de ser fieles a las raíces y al grito de la Reforma Protestante del siglo XVI, de la cual también somos herederos, ese grito de la Reforma sola Escritura. Para nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía, las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y no otra cosa, cualquiera que sea, son la palabra del Dios viviente, plenaria y verbalmente inspiradas por Dios y sin error en sus 66 libros en los manuscritos originales. La Biblia, entonces, y solo la Biblia, tiene la autoridad suprema y final en todo asunto de vida y de fe. Nadie que sea miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía puede apelar a otra autoridad aparte de la palabra de Dios, de la Biblia. Nadie puede decir, si es miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía, nadie puede decir, Dios me habló de esta forma, o me habló por un sueño, o me habló por un ángel, o qué sé yo. Porque ya hemos establecido que solo la Biblia es la palabra de Dios. El asunto interesante es que el Dios que inspiró la Biblia es uno solo y verdadero. Y existe eternamente en tres personas, las cuales son iguales en esencia, pero diferentes en subsistencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada una de estas tres personas posee la misma naturaleza y los mismos atributos y perfecciones de la deidad. Aparte de esta afirmación nuestra como Iglesia de Dios de la Profecía, hay otras, pero las vamos a dejar para resolverlas cuando sea el tiempo de las preguntas. Así que agradezco el tiempo, hermano Joel. Gracias por la atención, estimados hermanos y amigos, miembros de la amada Iglesia de Dios de la Profecía. Dios te bendiga, hermano Joel. Amén. Muchas gracias, hermano Patrocinio, por la explicación de nuestra declaración de fe. Tenemos un par de preguntas, pues lo haremos en la ronda de las preguntas. Perfecto. Amén. Bienvenido, Pastor José Miguel Ramos. Tiene un tema muy especial. Este es el primer conversatorio en la que tratamos dos temas totalmente distintos. Hablaremos de nuestra historia de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala, cómo fue, quiénes estuvieron y los que han estado al frente de nuestra iglesia en el tiempo de estos casi 70 años que tiene de funcionar en la República de Guatemala. Bienvenido, hermano José Miguel, el tiempo es suyo. Amén. Gracias, hermano. Nuevamente reitero mi agradecimiento al Señor por este privilegio que nos da de poder llegar hasta sus hogares y compartir estas temáticas que de alguna manera nos permiten dar a conocer nuestra identidad como Iglesia de Dios de la Profecía. Ya nuestro hermano en la introducción al inicio de este conversatorio estuvo haciéndonos una referencia así a vuelo de pájaro acerca de la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía en todo el mundo. Si bien es cierto, la Iglesia ha sido llamada y ha sido comisionada
para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Por esa razón que hoy queremos abordar esta temática sobre la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala, país de la eterna primavera. Alguien dijo, tierra de Dios en la cintura de América. Así que Dios bendiga a Guatemala y Dios bendiga a la iglesia y le ayude a continuar la tarea, la labor, la misión que el Señor le ha encomendado. Así que, si bien es cierto, Guatemala tiene 22 departamentos, cerca de unas 22 razas o lenguas o idiomas, y nuestra misión es llegar a todos esos grupos étnicos que forman parte de nuestra querida nación. Haciendo la remembranza, pero antes queremos informarle a todos nuestros escuchas que la iglesia funciona legalmente bajo sus acuerdos, sus estatutos, su personería jurídica, legalmente, que como lo confiere la Constitución Política de nuestra República de Guatemala, la iglesia funciona legalmente amparada a través de esas exigencias jurídicas que se requiere, en este caso, la institución eclesiástica a la cual nosotros pertenecemos. Luego de este pequeño preámbulo, quiero compartir con ustedes algo referente a esta historia, cómo fue que se hicieron los contactos, cómo fue que se desarrolló ese enlace con las sedes, con la sede internacional, y que hasta el día de hoy pues mantenemos esa unión y esa comunión desde su inicio. La Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, Centroamérica, como es su nombre oficial según los estatutos de nuestra iglesia, sabemos que a finales de la década de los 40, el hermano Jorge Ruano Peña, quien había comenzado un ministerio a unos 46 kilómetros al sur de la capital, con la intención de organizar una iglesia, el hermano Peña hizo contactos con la Iglesia de Dios en ese entonces, la Iglesia de Dios de la Profecía en Cleveland, Tennessee. Los hermanos de las oficinas generales enviaron literatura por correspondencia y de esa manera empezaron a darle el apoyo al ministerio del hermano Jorge Ruano. La obra se comenzó en la capital, en la 16 calle, llamada la Calle del Peligro, y en la primera avenida de la zona 1. Ahí se cuenta que por primera vez a nivel de congregación se derramó el Espíritu Santo en la ciudad capital en el año de 1951. La congregación tenía alrededor de 34 miembros y se organizó la iglesia siendo nombrado como supervisor nacional el hermano Jorge Ruano Peña y pastor de la iglesia el hermano Ramón Ruano. En ese tiempo, los hermanos recibieron la cordial visita del hermano José Antonio Reyes y el hermano José Jiménez y el hermano Gabriel Montijo para estrechar la relación con aquella joven iglesia que se estaba gestando y se estaba desarrollando ya en nuestra nación. El hermano José Antonio Reyes fue un ministro muy conocido dentro de la fila de la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel internacional.
De hecho, tenía su programa de radio, La Voz de Salvación, y compartiendo el pan de vida en la televisión. Así que para muchos, traer a la memoria el recuerdo de estos hermanos, pues es de mucha bendición. Cuando la iglesia se estableció, comenzó a expandir las obras dentro de la ciudad y se empezó a expandir al interior también de la República. En el año de 1954, el hermano Jorge Ruano decidió retirarse de la Iglesia de Dios de la Profecía y en su lugar fue nombrado el hermano Ramón Ruano Peña, hermano natural del hermano Jorge Ruano, quien ocupó la posición de supervisor nacional hasta el año de 1964. Entre los primeros miembros en el país que fueron integrándose a la Iglesia de Dios de la Profecía, podemos mencionar algunos que algunos de ustedes también estarán recordando. Tal vez las nuevas generaciones tengan una idea vaga acerca de quiénes son ellos, pero los que ya venimos de un poquito más atrás en cuanto a la permanencia en la Iglesia de Dios de la Profecía, vamos a poder recordar, incluso pudimos compartir con algunos de ellos. En lo personal, su servidor pudo conocer a muchos de ellos. El Señor me trajo a la Iglesia de Dios de la Profecía en el año de 1980. Ya la iglesia tenía 30 años, pero muchos de estos pioneros todavía estaban al servicio en la obra, al servicio activo en la obra del Señor. Y de alguna manera, a través de conversaciones con ellos, también fuimos enriqueciendo nuestro conocimiento acerca de cómo la Iglesia de Dios de la Profecía fue abriendo brecha, fue rompiendo las peñas y ahora donde muchos podemos caminar libremente, otros hicieron un trabajo bastante arduo. Dentro de estos primeros pioneros o estos hermanos que dieron inicio a la obra de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala, tenemos a hermana Matilde Hernández Segura, nuestro hermano José Trejo. Tuve la oportunidad de conocerlo en el área de Izabal, a nuestro hermano Cecilio Martínez, nuestro hermano Guillermo Lutín, nuestro hermano Narciso Díaz, hermano Ricardo Ortiz, nuestro hermano Gustavo Rosales, Vicente López, Margarita de López, Florencio Lemos, Tadeo Hernández, Juan Martínez, Maximiliano Lobos, Isabel de Lobos, Tomás Lux, Feliciano Ispatá, Sadí González, Lidia de González, Lucas Sánchez, José Ruiz Galicia, Hilario Sánchez, Genaro Mejía, Caín y Piña, Ernesto Ellis, Vicente de la Cruz, Eleazar García, Carmen de García, Alfonso Chanchabac y Adrián Ciramagua y Emilio Tánchez. Este es un grupo bastante selecto. Dentro de muchos, yo sé que a partir de ese momento para acá han habido siempre grandes hombres de Dios, quienes el Señor ha levantado para que su obra se siga expandiendo. No fue fácil para estos hombres abrir esa brecha para que la Iglesia de Dios de la Profecía se estableciera en Guatemala, pero gracias a Dios, hasta el día de hoy, estos hermanos han permanecido en nuestro recuerdo y como una acción de gratitud por todo lo que ellos hicieron para la honra y la gloria del Señor. Yo sé que Dios no se queda con nada y todo lo que estos varones hicieron, pues como dice la palabra, tendrá su justa recompensa. Ahí sí que ellos sembraron y muchos de nosotros
estamos cosechando de lo que ellos sembraron en la obra del Señor. Bueno, además de nuestros hermanos, continuando dentro del aspecto administrativo de la iglesia, en 1964 hay cambio de supervisado nacional y es el hermano Mario Augusto Ruano Lorini, hijo del supervisor anterior, quien asume al cargo. La iglesia en Guatemala ha sufrido muchas transiciones en cuanto al aspecto administrativo y por eso vamos a considerar que hasta la fecha han transcurrido o han ocupado el cargo de supervisor nacional 11 hermanos que han sido llamados a este ministerio dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala. En el año de 1970, el hermano entrega el cargo y el hermano Jacob Montijo sirve dentro del trabajo del supervisado en la Iglesia Nacional. Para 1971, como pueden ver, el hermano Montijo solamente tuvo un tiempo bastante corto al frente de la obra en Guatemala, y en 1971 es nombrado el hermano Rubén Morales Romero, quien ocupó este lugar por 7 años. Para 1975 se establece en Guatemala lo que es el Centro de Entrenamiento Bíblico, que posteriormente cambiaría a Instituto de Entrenamiento Bíblico, el cual estuvo funcionando muchos años en Guatemala. Estos estudios dieron un crecimiento tanto espiritual como numérico a la membresía en nuestro país, ya que muchos pastores fueron capacitados, recibieron las enseñanzas que les fundamentaron y aún los comprometieron en el campo de la misión. En el año de 1978 fue nombrado como supervisor nacional el hermano Manuel Abraham Hernández. Hasta el año de 1980, para esta época, el hermano Jorge Marero Rondón, de nacionalidad dominicana, recibió la supervisión nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía hasta el año de 1998. En el año de 1995 se continuó con la educación y se instituye el Centro de Liderazgo Bíblico, conocido por sus siglas CLB, el cual ha ayudado en el desarrollo del liderazgo en el país. En 1998 recibe el cargo para supervisor nacional el hermano Flavio Rosario Rodríguez, quien sirve en la iglesia en Guatemala durante 2 años. Y en el año 2000 es nombrado el hermano Félix Santiago, quien a su vez nombra al hermano Mario Oliver Galindo Paraíso como su asistente. En febrero del 2001, el hermano Mario Galindo Paraíso, él es nombrado como supervisor nacional durante el ministerio del obispo Galindo, que fueron 18 años. Se organizaron muchas iglesias locales y en su mayoría cuentan con terreno y construcción propia. En el año 2002 se intensifica el programa de educación con el Seminario Bíblico Teológico de la Profecía, con sus siglas SBTP. Ingresando a este programa, gran parte de los pastores, teniendo varios hermanos que han egresado de universidades del país en el área de teología y otras carreras, y otra gran parte de pastores actualmente se encuentran sirviéndole al Señor activamente. En este periodo se fortalecieron los ministerios especializados. El ministerio de jóvenes creció en su membresía,
se organizaron proyectos educativos, fomentando una pastoral integral como un recurso para discipular en el país, organizando congresos de liderazgo, semanas evangelísticas con proyección social y entre otros. Por otra parte, el Ministerio de Niños fue creciendo y fortaleciéndose en la capacitación de maestros, quienes atienden directamente a los niños, proveyendo un mensaje inspirador. Así que, hermanos, como podemos considerar la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala, a grosso modo, es bastante amplia. En el año 2018, en la Asamblea Internacional de la Iglesia de Dios de la Profecía, fue nombrado como supervisor nacional el obispo Alcide Lorenzana Najarro, quien supervisaba previo el área del Quiché durante muchos años. El obispo Lorenzana junto a su equipo trabajan en el fortalecimiento del área ministerial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Dios ha bendecido a la Iglesia en Guatemala constantemente. Estamos en la búsqueda del Señor y poco a poco la Iglesia va madurando espiritualmente y aumentando en número y principalmente y espiritualmente. De esa manera la Iglesia se ha ido expandiendo. En enero del 2020 habían en Guatemala 456 iglesias y 190 campos o misiones en todo el país, un total de 20 obispos, de 244 ministros ordenados y más de 600 pastores. Y por la gracia de Dios, una membresía de 19.993 miembros para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la iglesia en Guatemala sigue avanzando. Hoy, a través del proyecto de plantación de iglesias y en el tiempo actual, se está promoviendo lo que es el programa de misioneros digitales, que también es una herramienta que la iglesia está utilizando para darle seguimiento a la tarea de la misión. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, y así a grandes rasgos tenemos ahí una breve reseña histórica de lo que es la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala. Amén, hermano Joel. El tiempo es con usted. Muchas gracias, Pastor José Miguel. Qué gran recorrido histórico el que ha hecho en términos de 20 minutos. El recorrió información en 70 años. Qué bendición, qué bendición. Tengo un par de preguntas también con respecto a lo que ha mencionado. Y también invito a todas las personas que nos están sintonizando a través de este conversatorio en vivo en la página de la Oficina Nacional para que puedan también hacer sus aportes, comentarios o preguntas para poderlas tratar durante el conversatorio, por supuesto. Y si no, pues lo puede hacer y posteriormente como comentario o una respuesta que se le va a hacer de parte de la oficina a lo que usted comente. Hermano Patrocinio, como les dije, es primera vez que en los conversatorios de la oficina que se tratan temas diferentes entre los invitados. Entonces, las preguntas van a ser alusivas al tema que les correspondió impartir. Amén. Tengo la primera pregunta para usted. ¿Qué representa la declaración de fe para nuestros días? La declaración de fe es el cúmulo de doctrinas que son como la columna vertebral de la iglesia. Los seres humanos, todos tenemos columna vertebral, solo que a veces no nos recordamos que la tenemos y nos recordamos que la tenemos cuando tenemos algún accidente. Pero la columna vertebral tiene una importancia terrible porque es la que nos sostiene de pie.
así es la declaración de fe para la iglesia. Es la columna vertebral. Son las doctrinas fundamentales, las doctrinas que sostienen todo el quehacer de la iglesia. Usted decía, la declaración de fe es como la constitución política de la república, es la carta magna de la iglesia. Ahora, si un ciudadano de nuestro país no conoce la constitución política de la república, pues está cayendo en un problema muy terrible. Lo mismo ocurre con un miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía que no conoce la declaración de fe de la institución a la que pertenece. O sea, todos debemos conocer la declaración de fe. Eso hace que no nos salgamos. La declaración de fe nos establece límites, nos establece parámetros, nos limita para que cuando vengan los errores doctrinales, nosotros no caigamos en ellos, si somos miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Otra pregunta? No te logro oír. Tenés silenciado el micrófono. Sí, muchas gracias. Cuando dije nuestra carta magna, especifiqué como que el credo nuestro, ¿verdad? Así es. Pero sin embargo, no es de sustituir la Biblia en ningún momento, porque así es. Nuestra declaración de fe, como lo manifiesta en el segundo párrafo, que la Iglesia de la Profecía tiene sus raíces establecidas en Cristo y bautizadas en el Pentecostés. Creemos en la autoridad profética y apostólica como la Biblia, como la palabra. No lo estoy leyendo. No, yo sé que no. Se nota que no. Entonces creemos en su autoridad profética y apostólica de la Biblia como la palabra inspirada, infalible e inequívoca del Dios Trino. Hablemos acerca de la autoridad, de la eminente autoridad bíblica que abraza nuestra iglesia. Porque eso me encanta que hace un énfasis, ¿verdad? Un énfasis de que acepta esa palabra infalible e inequívoca. Muchas gracias. De hecho, si uno revisa la historia y todo el quehacer de la Iglesia de Dios de la Profecía, vamos a encontrar que nuestra iglesia es bíblica, es bibliocéntrica. De hecho, cuando nos hacemos miembros de la iglesia, cuando el ministro nos valga la redundancia, nos ministra el pacto de membresía, nos dice, promete usted ante la presencia de Dios y estos testigos que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas. Entonces, los que somos miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía, e hicimos nuestro pacto. En nuestro pacto nos comprometimos a considerar, a tener a la Biblia como la única autoridad. Luego, si como miembros de la Iglesia, después le damos autoridad a otra cosa que no sea la Biblia, como que ya no somos de la Iglesia de Dios de la Profecía. Ese es el problema. Porque cabalmente las palabras que dice en nuestra declaración, palabra inspirada, soplada por Dios, infalible, o sea, no falla. Todo lo que el ministro necesita, todo lo que el pastor necesita para hacer su trabajo pastoral, está en la Biblia. O sea, no tiene que buscar en otras cosas. Solo la Biblia. La Biblia es suficiente para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Todo lo que necesitamos hacer, todo lo que hacemos en la iglesia, tiene que tener su fundamentación en la Biblia, porque ella es infalible, ella es inequívoca, ella es inerrante. ¿Me explico cómo está el asunto? Sí. Ese es el asunto de por qué el énfasis de la declaración de fe es la Biblia. Y como
aquí no estamos criticando la doctrina de la iglesia, más bien estamos conociendo la doctrina de la iglesia. Por supuesto. El problema para algunos miembros es que son miembros de la iglesia, pero no conocen la doctrina de la iglesia, no conocen la declaración de fe de la iglesia. Ese es el asunto. Entiendo. No sé si... Entiendo perfectamente eso. De hecho, la siguiente pregunta habla de la frase del himno de aniversario de la iglesia de un solo rebaño que dice: con un pacto eterno te van a añadir. Ajá. Ajá, con un pacto eterno te van a añadir. Háblenos un poco acerca de la interpretación del pacto de membresía. Que acepta, usted sinceramente, como de hecho esa era la siguiente pregunta que escribí acá, su interpretación. Bueno, en primer lugar, como comienza nuestro pacto, ¿verdad? O sea que para nosotros, los que somos miembros de la iglesia, toda la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. No hay otra cosa que no sea para nosotros palabra de Dios. Y en un análisis una interpretación que he hecho de esto, he dicho que aceptar este asunto es un acto solemne, porque así nos dice el ministro. Claro. Acepta usted solemnemente. Es un acto solemne delante de Dios y de los testigos, así que no debemos tomar otra cosa como sustituto de la Biblia. Luego, el ministro nos dice creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas. Es decir, lo único que hemos prometido es creer y practicar solo las enseñanzas de la Biblia, pero correctamente divididas. Es decir, entendidas correctamente, interpretadas adecuadamente en su contexto y siguiendo una sana hermenéutica, una sana interpretación. Luego, en la declaración de fe, que es lo que me has pedido, dice, el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica, gobierno y disciplina. Imagínate, Joel, con lógica, hemos prometido aceptar el Nuevo Testamento como la norma o regla eclesiástica de fe y práctica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los que escribieron el pacto de membresía, que no fui yo, claro, por qué los que escribieron el pacto de membresía escribieron ahí el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica, gobierno y disciplina? ¿Por qué? Porque es en el Nuevo Testamento que la iglesia se instituye y organiza. De manera que nuestra liturgia, nuestro sistema de culto es provisto en el Nuevo Testamento, no por el Antiguo Testamento. Nuestro sistema de gobierno eclesiástico y nuestro sistema disciplinario son provistos además por el Nuevo Testamento. Ya por la razón que señalamos ahí. Porque la iglesia nace en el Nuevo Testamento. Luego, el ministro también nos dice, y andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad. Entendidas adecuadamente, estas palabras significan que cada vez irá habiendo más luz, o sea, iluminación espiritual. Conforme somos desafiados por la Biblia, conforme vamos conociéndola más, conforme vamos estudiándola más, entonces va habiendo más iluminación espiritual para nuestra vida y nuestro conocimiento respecto de la palabra de Dios se va ampliando. Así que nuestro conocimiento entonces acerca de lo que es bíblico cada vez va a ser mejor y que debemos ir ajustando nuestra conducta, nuestro estilo de vida a nuestra comprensión cada vez mejor de la palabra de Dios. Así que esa es en breve una interpretación del pacto de membresía como me pedías ahí. Un gusto. Muchas gracias. De hecho, he leído en los libros de historia que cuando A.J. Tollinson se reúne con los Berean y con los Spurgeon, ese precisamente 13 de junio de 1903, dicen que ellos ese día se administraron ese pacto de membresía. Ellos reunidos ahí. Él le administró el pacto a los que estaban reunidos con él y uno de ellos tendría que haberle administrado el pacto y me gusta que de ese momento
ellos aceptaban, como dice en el libro de historia, que solo la Biblia y nada más que la Biblia iba a ser ese gobierno, esa autoridad eclesiástica, esa creencia, ese pilar base de la iglesia que ellos estaban formando ahí. Y me imagino que en años de ese tiempo para acá, ellos jamás se imaginaron todo ese gran movimiento que ocasionaron, que se originó allí, ¿verdad? Reunidos ahí en los Estados Unidos. Muchas gracias, hermano Patrocinio. Gracias. No sé si quieres que agregue algo más. Sí, aporte, no, que quiere ampliar un poco más. Bueno, es que estaba pensando que cuál es la situación a veces en la actualidad, que a veces en muchas iglesias nos hemos desviado de lo que somos, de la palabra de Dios, y le hemos dado margen a otros aspectos, a otras cosas que no son la palabra de Dios. Tal vez ha habido un problema, el problema en la selección de los pastores que vienen de otras denominaciones sin ser evaluados, sin ser llevados a la declaración de fe. Entonces resulta que tenemos por ahí iglesias con posiciones diferentes a lo que debiera ser realmente una iglesia centrada en la palabra de Dios. Entonces, una recomendación sería de repente a los supervisores encargados de nombrar pastores, a evaluarlos a la luz de la declaración de fe y naturalmente a la luz de la Biblia. Porque como yo decía en el inicio, estamos siendo bombardeados por herejías, por errores doctrinales y hemos tomado la situación como dejar hacer, dejar pasar. Ay, que estén los hermanos. Si dicen que Dios les habló de esa forma, sí, Dios les ha de haber hablado. Pero un momento, estamos yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y ese es un problema terrible para nuestra amada iglesia. De hecho, a esas, de los que ustedes mencionan, de los errores que se han cometido, una de las cosas que le quiero preguntar al hermano José Miguel, de lo que hemos nosotros aprendido. La primera pregunta que le hago al hermano José Miguel es, son 70 años que ya cumple la iglesia en Guatemala. De hecho, como de forma de anticipación, la Oficina Nacional va a impulsar en su agenda para el otro año un servicio enorme, un servicio nacional por este aniversario. Solo es anticipación. A ver cómo sigue, si se da la oportunidad. Pero son 70 años que hemos aprendido dentro de toda esa historia. ¿Qué es lo que debemos de mejorar? ¿Qué es lo que debemos de cambiar? ¿Qué es lo que qué es lo que, como dice la expresión, el que no conoce la historia está condenada a repetirlo? Entonces, escuchamos los de todos los pioneros de la iglesia y nos dejaron una gran enseñanza, todo lo que ellos hicieron, todo el trabajo fenomenal, evangelístico, misionero. Ellos abrieron brechas, sudaron, dejaron el zapato botado en el monte. Podemos hablar en cantidad del trabajo y del premio que Dios le tiene seguramente a ellos por su incansable trabajo que hicieron. Pero en el transcurso de esta historia se pudieron haber cometido errores en la predicación, por ejemplo, errores en la administración, por ejemplo. Podemos hablar de eso. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que ahora la nueva generación o la segunda o tercera generación, por así decirlo, de miembros de nuestra iglesia, por la cantidad de años que tienen en ella,
debe de seguir, debe de cuidar para no volverlos a cometer. Sí, yo considero que debemos de puntualizar en esos dos puntos que nuestro hermano Patrocinio presentó y que son de mucha importancia. Ese concepto de fondo y de forma, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que no deben de ser negociables ni para esta generación, ni para la antigua generación, ni para las futuras generaciones, como son los aspectos básicos y fundamentales de las Sagradas Escrituras. Y yo ayer precisamente creo que se hablaba sobre el sentido de pertenencia en la Iglesia de Dios de la Profecía. Así es. Y dentro de ese sentido de pertenencia, tal vez muchos nos fanatizamos, ¿verdad? Ajá. Y nos fuimos cosas que ahora a través de la educación, porque la educación es cambio, y transforma, y es lo que el apóstol a los romanos, ¿verdad? Que debemos de transformarnos, ¿verdad? Y desechar que realmente no son bíblicas. De hecho, la iglesia dentro de su contexto, digamos, fundamental, cristocéntrica, bibliocéntrica, debe de analizar, ¿verdad?, qué realmente son esas cosas de forma que tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Entonces, para no volver a que la historia se repita, ¿verdad? Claro, hoy estamos enfrentando otras problemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, como el posmodernismo, que eso no se hablaba hace 40 años, ¿verdad? Hace 70 años no se hablaba. Y esos conceptos vienen a crear una superficialidad digamos, en las nuevas generaciones. Ahora, lo que yo admiro de nuestros antecesores, nuestros fundadores de la iglesia en Guatemala, es que ellos encarnaron la misión y lo hicieron ahí sí por el amor a la obra, por el amor a las almas, por el amor al llamado que Dios les hizo. Tú lo mencionaste, dejaron los zapatos entre los lodazales, caminaban kilómetros a pie. Ahorita en el proyecto de plantación yo le decía a un joven, mira, hay una oportunidad de ir a tal lugar, y lo primero que me dijo es, hay quien me lleve, hay quien me traiga, cosa que nuestros antepasados, ellos no andaban preguntando si había, incluso hasta un caballo para poder llevarlos, no. Ellos agarraban su morralito, agarraban su bolsa y agarraban camino. Entonces yo creo que la educación juega un papel muy importante en el tiempo actual. Para eso yo creo que el seminario bíblico de la iglesia, ese alma mater de la iglesia, es un ente fundamental para la formación de la iglesia en general, porque recordemos que antes el instituto bíblico solo se promovía dentro de los pastores en su mayoría. Ahora no, ahora hay una apertura desde el hermano que va ingresando a la membresía de la iglesia hasta el más viejo. Hay una formación académica bastante profunda. Yo creo que si le tomamos eso en serio, muchas cosas van a cambiar en la mentalidad de la iglesia. Para bien, por supuesto. Hablemos entonces porque le han dado justo en el punto que yo logro percibir, punto en la que nos involucra a todos en la participación de todos como miembros, como líderes y también como pastores, que es la educación. Porque seguramente, por ejemplo, hemos tenido la necesidad de que hay
10 iglesias sin pastores y necesitamos ya pastor. ¿Y a dónde? ¿Y a quién? ¿Y a quién? Y de repente había alguien, por ejemplo, que tenía ese deseo de predicar y de estar allá sin ser educado en la iglesia, sin recibir la educación correspondiente de nuestra iglesia. Hemos tenido esos errores administrativos y que nos ha servido también para aprender de ellos, para no volverlos a hacer definitivamente. Porque me recuerdo que, de hecho, creo que escuché un discurso de un pastor que él dijo que él estaba pidiendo perdón durante un aniversario de la iglesia. Él dijo, yo vine a la iglesia sin saber predicar. Dice, no sabía absolutamente nada de la doctrina de la iglesia, aprendí en el camino. Y él dijo, al principio cometí muchos errores, pero en el transcurso del ministerio los fue cambiando. Y él decía, yo me arrepiento de haber hecho semejante cosa en un mensaje. Él decía, él en ese mensaje, en su discurso. Entonces, me llegó mucho al corazón porque digo, se cometieron grandes. Creo que la elección de los pastores era de quien podía tener una voz elocuente, mándenlo a predicar o mándenlo a pastorear. O ya dice aleluya, ya dice gloria a Dios, está bueno para ser pastor. Y claro que eso fue quizás unas cosas bastantes que no se tenían que haber tomado en cuenta, sino que otras por necesidad. Sin embargo, fueron en el camino, Dios los respaldó seguramente y fueron cambiando conforme el pacto de membresía lo dice, andar a la mejor luz. A la luz, su mejor conocimiento y habilidad. Seguramente fueron cambiando. Entonces, hablemos un poco sobre la importancia de la educación entonces en la iglesia. Porque ahí está la respuesta a estos problemas, podemos decirlo, que se eduquen el seminario o un semillero, de pastores. Vale, es que ahí, esa es la palabra realmente, porque la educación bíblica, teológica, no comienza en el instituto bíblico, eso comienza en la iglesia. Claro. O sea, el pastor tiene que, de hecho, somos teólogos, porque desde que hablamos de Dios, somos teólogos. Entonces, la educación bíblico-teológica comienza en la iglesia. El pastor tiene que enseñar doctrinas fundamentales en la iglesia. El problema es que yo pienso que, dada la influencia del postmodernismo, como mencionaba el obispo, la influencia del postmodernismo ha llevado a centralizar el sentimentalismo, y entonces la gente busca la emoción, busca emociones, busca sentir cosas. Entonces termina el servicio y salen los hermanos diciendo, hoy no se sintió la presencia de Dios, o hoy sí se sintió la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es falta de conocimiento teológico. Uno no tiene que sentir la presencia de Dios. Dios está presente en todo lugar y no depende de lo que uno sienta o experimente. Entonces, la educación teológica comienza en la iglesia, ahí está el semillero. De ahí es donde Dios va a escoger a los futuros siervos de Dios, que de Dios van a anhelar conocer más y tener una preparación más profunda de las doctrinas que aprendió en la iglesia y querrá saber más de irse al instituto bíblico. Incluso ahí todavía no hay llamamiento de Dios. Claro. Porque una persona puede tener mucho conocimiento bíblico, teológico y no tener llamamiento. Claro. O una persona puede hacer que no tenga ningún conocimiento bíblico, pero tiene llamamiento de Dios. Ahora, el que tiene llamamiento de Dios y no es preparado, va a buscar la forma para educarse. Para perfeccionar su talento. Exactamente. Pero digamos que la cuestión primaria, entonces, para servir en la obra de Dios es el llamamiento. Y la educación teológica tiene que comenzar en la iglesia. El pastor tiene que ser el primer maestro en la iglesia. Así
es la manera en que yo considero la cuestión ahí. No sé qué dice el obispo. Sí, de hecho el ministerio pastoral no emerge de un instituto bíblico, Correcto. de un seminario ni de la universidad. Viene a través de una vocación Ajá. y un llamado especial que Dios le hace a cada individuo, a cada persona. Uh-huh. Entonces, ahora, en mi experiencia, yo recuerdo que mi confrontación ante este llamado fue en un campamento juvenil, pero no fue sino hasta 2 años después que empecé a ejercerlo, debido a que me vi en la necesidad de venir a lo que ese entonces era el Instituto de Entrenamiento Bíblico, a la preparación. A pesar de que tuve buenos maestros, como el hermano Alberto García, por decir algo, ¿verdad? De hecho, solo tuve 2 pastores, hermano Alberto Serna y Alberto García, pero en ese entonces uno no se quedaba quieto. Había aquel impulso, aquello que si no le ponían a uno a hacer algo, uno lo buscaba, ¿verdad? Y de hecho, antes de tomar la rienda del llamado ministerial, pues 2 años vine a la preparación, a la capacitación, al seminario, al Instituto Bíblico. Ya con esa base, entonces decidí aceptar pues el reto que el Señor estaba haciendo. Entonces, es de nuestras iglesias donde están saliendo los pastores y esa dinámica no ha cambiado. Yo jamás he visto que en una graduación de bachilleres, de diplomados, incluso de licenciados en teología, digan, pues ahora ya tenemos aquí el título de pastor. No, yo creo que eso viene a través de la experiencia Así personal con Dios. Así ¿Amén? es. Así es. Así es. Entonces, ahí está el compromiso que tenemos para la educación, por ejemplo, a la nueva generación de pastores, de educar a los jóvenes, a los hermanos. Seguirlos preparando. Seguirlos preparando, encaminar. Un problema que se ha dado es que dentro de la iglesia a veces hay un sentimiento de hermanos que piensan que la preparación académica es mundana, es del diablo. Anticristiana. Sí, no, y yo he escuchado incluso hermanos decir que la teología es del diablo, que estudiar es con cuestiones de la carne. Y ese tipo de ideas que se meten en la iglesia va en contra de lo que la misma Biblia dice, de lo que el Señor Jesús dice, de lo que el apóstol Pablo dice, va en contra totalmente. Y te digo que hay hermanos que incluso llegan a decir que para mí la teología no. Yo me quedo con las 29 verdades y eso es todo. Había un hermano, perdón, no digo su nombre para no, un hermano dijo, para mí las 29 verdades son mejores que la Biblia. Sí. Terrible. Entiendo eso. Sí, me recuerdo que cuando tenía 14 o 15 años, el obispo Herrera me dijo, Joel, yo veo mucho potencial en ti y quiero que estudies en el seminario porque se va a abrir unos cursos allí en Cañaveral. Y me dijo, yo quiero que estudies y yo hablé con mi mamá, no mucho estaba de acuerdo, porque ella dijo, estás estudiando y ahorita vas a entrar a la universidad y vas a estudiar ingeniería y no quiero que te cargues más estudios. Pero el hermano Alfonso insistió y me dijo, habla con tu mamá o si quieres yo voy a llegar un día a visitarte y vamos a hablar. Total que llegó y me dijo, Joel, aquí está, me dio para la inscripción y para pagar el primer mes. Él fue un regalazo que recibí de mi pastor.
y me dijo, ve a estudiar. Y ahí fue donde lo conocí, particularmente, hermano Patrocinio. Es de 10 años no me acuerdo. para 13, 15 años aproximadamente. Y ya cuando estaba yendo, tenía como 6 meses, un hermano de la iglesia me dice, hermano, ¿está yendo a estudiar teología? Sí, estudia un poquito, hermano, no estudie mucho. Se van a volver locos. Ahorita me recordé lo que usted dijo, un hermano me dijo, no estudie mucho, hermano, solo un poquito estudie nada más. Entonces, Con muchas letras te van a volver loco. pero no No, Como le dijeron a Pablo. y eso no es nada. lamentablemente no le hice caso y terminé hasta acá. Yo estaba pastoreando mi primera iglesia y quise estudiar en la universidad. Y viene mi superior y me dicen, bueno, el supervisor nacional de ese entonces, mira, me dijo, o estudias o pastoreas. Como en ese entonces era bien obediente, dijo, no, decidí mejor pastorear. O sea, no renuncié al ministerio, me sometí a la autoridad. ¿Se acuerdan aquel concepto de teocracia? Que había que sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, yo decidí servirle al Señor y renuncié. Ya llevaba 1 año en la universidad y me hizo renunciar. Pero gracias a Dios, a los años, él mismo me llamó a su oficina y me dice, hermano Miguel, tiene luz verde para seguir estudiando, 10 años después. Pero bueno, se dio el tiempo, se dio el tiempo. Algunos hermanos piensan que, me imagino, que así como nosotros que hemos estudiado un poco estas cosas de teología, de Biblia, que hablamos de hermenéutica, de exégesis, que hablamos de teólogos y esas cosas, piensan que como que el diablo ya nos ganó, como que estamos cambiando a la iglesia de Dios de la profecía. Y esa no es nuestra meta. Más bien andar a la luz, a nuestro mejor conocimiento y habilidad. Eso es lo que dice nuestro pacto de membresía. No estamos fuera de la iglesia. En realidad estamos haciendo lo que dice nuestro pacto de membresía. Sí. No, y el apóstol Pedro nos exige que razonemos nuestra fe. Ajá, porque exacto. Tenemos que dar cuenta de ella. Sí, sí. Entonces, yo creo que la educación es una cuestión bastante importante dentro de la iglesia para seguir mejorando. Yo sé que hace 70 años las condiciones no eran como ahora. Algo que tenemos que aprender es a innovar y saber que los tiempos no son estáticos, son dinámicos. Correcto. Van cambiando. Entonces, Pablo Freire dijo que lo más constante es el cambio. Bueno. Y no sé si captan la filosofía ahí. Exactamente. Sí. Así es, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Ya revisé en los comentarios en Facebook y solo hay saludos y abrazos y besos para todos por el aniversario. Bueno. Ese sentido de pertenencia sigue bastante fuerte en nuestra iglesia y he aprendido mucho de este conversatorio porque nosotros estamos en la jugada. Estamos dentro para seguir aportando, para seguir estando en todas las áreas que nos corresponde estar y a dar lo mejor que podamos a través de la Biblia, a través de las enseñanzas recibidas, seguir predicando y educando y discipulando, haciendo discípulos genuinos de Jesucristo. Quiero agradecerles por su tiempo, por la intervención que han tenido acá, enviarles un abrazo de forma digital a ustedes por nuestro 117º aniversario. Hermano José Miguel, díganos. Sí, algo que quiero así reconocer es que como Iglesia de Dios de la Profecía, claro, no debemos de perder este espíritu de patriotismo institucional hacia nuestra misión, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra
identidad, ¿verdad? Exacto. Así cuando llega el 15 de septiembre, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, Por sí, ejemplo. eso es importante porque los hermanos deben de saber que ese sentimiento que tenemos hacia la iglesia y sobre todo saber que somos una agencia de Dios, del reino de Dios sobre esta tierra y lejos del pastelito, lejos del tamalito, sabemos que tenemos un gran compromiso de seguir llevando el mensaje de salvación, el mensaje redentor, y nuestra misión es llevar a las almas a Cristo, ¿verdad? Así que Dios les bendiga a todos, feliz cumpleaños. Amén. Hermano Patrocinio, ¿se puede despedir? Doy gracias. Gracias por que nos diste de estar aquí. Quiero también felicitar especialmente a los hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía de El Milagro, Masagua, Escuintla. Amén. Muchas gracias. Y esa es la cuestión, ¿verdad, hermanos? Agradecemos el trabajo que los pioneros hicieron. No solo los pioneros nacionales, los pioneros internacionales. Agradecemos su trabajo y gracias al Señor por ellos. Qué bueno, Dios le va a dar su recompensa. Pero igual, ¿verdad? La iglesia del Señor avanza no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Que Dios bendiga. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén. Muchas gracias y feliz aniversario a todos. Muy agradecido por ustedes. Ahora sí, hermano Joel, ya regresé. Sí, es que ya me mandó un mensaje que ya me consumí el ancho de banda. Dios les bendiga, muy agradecido a todos y feliz aniversario. Seguimos, si Dios lo permite, a partir del día lunes, Amén. seguimos con los conversatorios. Dios les bendiga a todos y feliz aniversario. Amén. Dios les bendiga.